Antonio, ¿por qué teólogo? Por lo que te dije, porque la pregunta por el sentido de la existencia me llevó a la pregunta por Dios. Pero antes de, o sea, ¿por qué optaste, digamos, pues? Bueno, yo partí con preguntas más bien en el área de filosofía, como ocurre siempre en la teología. Ya. Y eso me llevó, digamos, a la pregunta teológica y a querer, digamos, dedicarme a eso. Ya yo estudié el año... Antes había estudiado, de hecho hice teología incluso en un teologado muy bueno ahí cerca de Barcelona. Mis orígenes son catalanes, ¿no? Antes llevo 40 años aquí en Chile, pero perdió Barcelona, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Y entonces ahí partí, estudié en una abadía benedictina que hay cerca de Barcelona, en Montserrat, que tiene un muy buen teologado y eso me llevó, ese interés a decir, eso es mi área, digamos, más que una vocación religiosa, digamos, monástica o clerical, que no, sí vi clara la vocación teológica, y me fui a Francia a hacer mi licenciatura en teología en una universidad civil, además de Estrasburgo, y ahí hice mi teología, y ahí es donde me vino el año 68, en que había todo el mayo francés, todo el interés por América Latina, y por eso ahí me vine, decidí venirme y llegué aquí al principio del 70, por 2 años, llevo 40, ya han ocurrido cosas, ¿no? Bueno, ¿tú fuiste testigo del mayo del 68? Del final, porque eso ocurrió en mayo, sí, pero... yo empecé a estudiar en octubre de ese mismo año ahí, en Estrasburgo. Pero claro, estaba todavía toda la... Sí, y lo vivimos mucho eso, evidente, ¿no? Todo lo que significaba, ¿no? Que ahora ha quedado, no sé qué pasará con las elecciones, en que ha quedado el mayo del 68, pero... Sí. Pero eso, bueno, eso son mis raíces, así, del por qué la teología en concreto fue ese proceso. Y ahí me interesó también el tema de la teología en América Latina. De hecho, yo, al llegar aquí, venía con un tema de doctorado, que vino licenciado, y tenía ya cursos de admisibilidad al doctorado para hacerlo, y tenía una beca de 1 año para terminar el doctorado allá, como fue, y me vine para acá, y aquí, bueno, conocí a la que ahora fue mi mujer hasta que murió, digamos, chilena y todo, y me involucré, pero fue cuando cambié. Yo venía con un tema de doctorado de un autor protestante que es Dietrich Bonhoeffer, que quería hacer doctorado sobre lo que mató Hitler, que tiene unas cartas famosas sobre la ética de Dietrich Bonhoeffer. Pero al llegar aquí me di cuenta de que yo qué hago con un autor alemán aquí en Chile, y es cuando conocí a la que es mi mujer, fue mi mujer, y ella me involucró en el tema de lo que era la marginalidad social aquí. Hice mi tesis doctoral sobre lo que que había sido en aquel, muy poco antes de eso, la famosa primera toma de Chile, la Victoria, de San Miguel. Y hice mi doctorado sobre religión y marginalidad social, la población de la Victoria de Santiago de Chile, en francés. En el 69, el 70 llegué, hice todo eso, y el 72 la fui a presentar. Estuve en Francia 1 año para la defensa y la presentación de la tesis, ¿no? Y eso ya me involucró, digamos, de forma más fuerte con el interés por lo que ocurría aquí. Con el doctorado regresé ya definitivamente a Chile. Y la Victoria después fue famosa también. Además, sí. Bueno, yo me casé ahí, me casó don Enrique Alvear ahí en la Victoria. Sí, qué interesante. En la Victoria misma. ¿En la misma capilla ahí? En la capilla, esa, la grande, porque ahí sí. No la que mataron a Jarlin, que es la pequeña. Sí, la pequeña, sí, yo estaba ahí en la sí. Pero mira qué historia. Sí, el año 70, y en octubre nos casó ahí con Enrique Alvear, sí. Es una historia muy bonita. Sí. Bueno, eso es la complejidad que tiene cada historia, ¿no? Sí. Y eso, bueno, uno cuando empieza mirando así un poco esto, dice, bueno, el teólogo está dedicado a los estudios, ahí metido en los libros, tranquilo, pero uno se da cuenta, leyendo también todas estas cosas, que hay teólogos que la están pasando muy mal. O sea, hoy día mismo, ¿no? Mismo en España, por diversas razones, siempre. Que la teología siempre lo ha pasado mal, en el sentido de que la teología, propiamente, al ser el intento de buscar en qué sentido es razonable la opción creyente, esa racionalidad está siempre condicionada por nuevo espacio-tiempo, por nuevas preguntas. No es una racionalidad de una teoría así de
Y entonces, claro, al cambiar, y en América Latina, al ser más movedizo todavía el terreno, las preguntas para que aquella tradición que viene de muy lejos sean hoy razonables de aquí, son esfuerzos que requieren más audacia, más riesgo. Okay. ¿Ya? Sí. Por eso es lógico que lo llamamos magisterio en la Iglesia. El magisterio ya está para frenar. Magisterio es conservador por oficio, y siempre lo ha sido y siempre lo será en el mundo judío también, en el mundo islámico, en todas las religiones, y en política también. ¿Ya? La función teológica no es, para eso ya está el magisterio, no es conservar, sino es ver aquello que se conserva y que es de tradición, en qué sentido es razonable puesto hoy en estas nuevas coordenadas. Esta es la función propia de la teología. Ahora, y eso explica, Santo Tomás de Aquino fue condenado también. Así, sí. Porque en su momento fue una audacia tremenda, y introducir la tradición teológica en el contexto filosófico de Aristóteles, que negaba las ideas innatas, y en eso, porque Platón parecía más piadoso, digamos, ¿no? Y más coherente, como las ideas platónicas innatas de Platón, cuadran más con un fundamentalismo bíblico magisterial. Está en la Biblia, como quien dice el zapato chino, eso es la verdad, lo demás tiene que adaptarse. Cuando empieza a descubrir que la Tierra es plana y no redonda, o al revés, que es redonda y no plana, aunque lo diga la Biblia, viene el conflicto. Y entonces tiene que asumir la teología, bueno, ¿cómo puede ser razonable eso que viene de la tradición en nuevas coordenadas que no están pensadas tradicionalmente? Eso es lo propio de la teología. La teología tiene que ser audaz si quiere ser teología. No puede ser repetición del magisterio. Para eso ya está el magisterio. Cuestión de Denzinger, de mira, compilar todo lo que dice el magisterio y lo tienes todo. No necesita, digamos. Lo propio de la teología es tomar el magisterio, tomarlo todo y ver en qué sentido eso es razonable a partir de las nuevas evidencias culturales de que disponemos. Esa es la función. Y es un drama. Cuando la Iglesia no hace eso, es un drama. Porque condena al magisterio a la irrelevancia. Okay. Obviamente. Y en esto de ser audaz, ¿sería eso el calificativo, por ejemplo, para la teología de la liberación aquí en Latinoamérica? Obvio. Eso para bien y para mal. De repente esa audacia puede pasarse de raya, o puede ser una hipótesis que después hay que tirar para atrás porque se desmiente por la realidad. Y a veces ese equilibrio entre el freno del magisterio, digámoslo así, y la audacia teológica es dialéctico. Tiene que equilibrarse. También la teología le hace un servicio al magisterio porque también le aporta la prudencia magisterial a un riesgo de imprudencia, de audacia imprudente, que no corresponde al significado original de lo que era Jesús de Nazaret, ¿no? Ese es el tema, ¿no?, de la dialéctica entre magisterio y teología. ¿Y esta teología de la liberación, qué piensas tú de esto hoy día? ¿Es vigente? ¿No es vigente? Obviamente que es vigente, digamos. Y no solo eso, y la teología de la liberación ha suscitado un magisterio de la liberación también, en su momento, ¿no? Sí. Significó Medellín, sí. Y lo que significó personajes como Enrique Alvear, como en Chile, o el de Cámara, sí. Son magisterios de liberación, magisterios que en esa dialéctica se pusieron también un poco en la línea de lo que significaba la audacia teológica. Porque ¿de qué viene la teología de la liberación en Medellín? De la gran categoría, además haciendo honor a la colección de libros donde se anda este libro, que es la colección Signos de los Tiempos. Signos de los Tiempos, exacto. Esta categoría, Signos de los Tiempos, en el Concilio Vaticano II, representó, por parte del Magisterio Supremo, que es el Concilio, ¿no?, un tremendo avance, reconociendo que la Iglesia no tenía el monopolio de la verdad. Que no podía ser un monólogo, por tanto, sino que había verdad en lo que venía del mundo. Y es lo que es el signo de los tiempos. Lo que acontece en los acontecimientos temporales en su autonomía propia puede tener presencia del Espíritu de Dios, que la Iglesia tiene que auscultar para interpretar mejor el significado de la palabra que ella transmite. ¿Cómo la Iglesia puede, a pesar de que San Pablo dice que no tolero que la mujer levante la voz en la comunidad, si tiene algo de preguntar, lo pregunta a su marido en su casa, palabra de Dios, ¿cómo puede aceptar la Iglesia, aunque sea modestamente, que las chiquillas lean arriba del presbiterio las epístolas? ¿Entienden?
porque, y por eso y hay curitas que todavía lo pagan, en nombre de San Pablo. ¿Entienden? Porque no ven que en esa toma de conciencia cultural que se ha producido sobre todo en Occidente, de la igualdad de hombre y mujer en todos los ámbitos, puede estar el Espíritu de Dios indicándole a la Iglesia que tiene que interpretar y aterrizar correctamente el significado de la palabra y discernir al mismo San Pablo lo que es palabra de Dios, lo que viene de Dios, de lo que son machismos paulinos, condicionamiento cultural de su época. Incluso vale para Jesús eso. Obviamente que Jesús es realmente encarnado, Dios en Jesús, y por tanto está condicionado realmente por condicionamientos machistas también. Y él hizo lo que pudo desde dentro, pero en su momento no se le podía ocurrir tener una mujer en todos los 12, ni las mujeres le habían dado boleto. Pero la pregunta es ¿qué haría hoy? Mirado el espíritu de la animada condicionado en aquel momento, ¿qué haría hoy en este nuevo condicionamiento? Yo lo pienso así, no tengo duda que al menos 6 de los 12 hoy serían mujeres. Eso es lo que cuadra con el espíritu que animaba a Jesús. Lo otro es, bien, ¿qué es lo que permite este nuevo enfoque? El reconocer como signo de los tiempos esos nuevos acontecimientos temporales, que a veces no vienen de la Iglesia. Vienen de nuevas tomas de conciencia. Sí, claro. Y de ahí vienen, como han venido los derechos humanos, no han venido de la Iglesia, han venido de la Revolución Francesa, que primero la Iglesia condenó. Pues dicen, no habrá algo. Eso pasó con la teología de la liberación. Es una teología de los signos de los tiempos, ¿no? Solo que cuando los obispos quisieron aterrizar esa categoría del concilio en América y se reunieron en Medellín en el año 68, lo primero que hacen es decir, bueno, de lo que acontece en este continente, ¿qué es lo más significativo? ¿Qué es lo que aquello que puede estar el espíritu indicando algo a la Iglesia? Y dice, y el principal signo de los tiempos, lo reconoce Medellín, es la inquietud social, que iba desde Cuba hasta la elección de Allende aquí en Chile, ¿no? Iba todo un ámbito de todo tipo, con todas las ambigüedades que tiene todo, pero se plantean, y al descubrir, al ratificar como signo de los tiempos principales la inquietud social, entonces claro, digo, por lo tanto, si el espíritu suscita inquietud social, que hay que decidir hacia el cambio, inquietud social, quiere decir que la situación del statu quo es contraria al espíritu. Y surgió la categoría de pecado social. El statu quo es pecado social. No corresponde a lo que el espíritu quiere. ¿Cómo lo sabe? Porque él suscita el cambio. Si quieres ser fiel al espíritu hay que apuntarse al cambio, no a la mantención del statu quo. Ese tema es Medellín, eso es magisterio de la liberación. Eso está en la toma. Entonces viene la teología, Gustavo Gutiérrez I, dirá, por lo tanto, ¿qué implica cómo elaborar sistemáticamente como teólogos esa inquietud social como el principal signo de los tiempos? Y surgió la teología de la liberación, de poner la teología al servicio de que el espíritu suscita la inquietud social y quiere el cambio social, y a pecado social le corresponde cambio social. Entonces vendrá, ¿qué hay que hacer para que en América Latina la situación cambie? Y ahí claro vendrán elementos en contacto con el marxismo, otros que no, etcétera. Vendrá lo que muy bien tituló incluso el Vaticano, las famosas instrucciones en plural, las teologías de la liberación. Pero hay también magisterios de la liberación, ¿no? Son magisterios de teología de la liberación en la medida que reconocen que esa inquietud social, aunque parezca que friegue, porque el discurso opuesto a eso, que no reconoce esa categoría, es el que dice, no, Dios quiere la paz social y por tanto el statu quo. El que intenta subvertir el statu quo viene del diablo. Como que Dios hace funcionar a un statu quo de un catolicismo de ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres. Y eso ya, incluso Juan Pablo II lo desmintió y lo tomó de allí la frase esa famosa del Sínodo de Puebla, ¿no? Ese es el tema de América Latina. Entonces, en la medida que en este continente el tema principal, el más incoherente con lo que Dios es gratuidad, misericordia, decimos, eso tiene que notarse en la práctica.
no es una gnosis, ¿no? Entonces, para que se note en la práctica, tiene que la gente tomar conciencia de que hay que trabajar para que en la práctica se note que somos todos iguales, hermanos, hijos del mismo Padre. Eso es el reino de Dios, y trabajar por el reino de Dios es trabajar por la justicia social, y por tanto para liberarse de las causas que no hacen posible la justicia social. Ese es el tema gordo que hay aquí.